No, voy a tener que salir a hablar, voy a tener que hacer un videíto porque se está cayendo todo. Bueno, voy a tener que salir a hablar, voy a tener que hacer un videíto porque no se puede permitir que un amigo caiga en una estafa de estas. Voy a... ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito, video que hago medio a modo de urgencia. Porque creo que viniendo de parte de un amigo, una persona que admiro y respeto, quiero creer que... Voy a cerrar un poquito la morsa porque estuve desarmando un motorcito. De ciclomotor, ya habrán visto el short, la traje arriba de la 150. Bueno, era una oportunidad que no se podía desaprovechar. Bueno, hago este video medio a modo de urgencia. A limpiar un poquito la morsa. El saludo a los amigos de la primera hora del canal: Jonathan, Miguel, Cobursa, Tito, Pablo Lima, Diego, tantos. Después a la noche en la charlita que sin falta hoy hago, los nombro uno por uno, pero bueno. La verdad que tratándose de este amigo, esta persona seria, culta, tipo instruido, quiero creer que viniendo de la mano de una persona que respeto y admiro tanto, haya caído en una estafa, en un error. Si no, si vendría de la mano de otro canal, el video que he visto, pensaría que está hecho con cierta sarna, digo con cierta sorna. Y estoy hablando de mi querido amigo Gregorio Casa. Amigo, creo que caíste en una estafa. El destornillador que mostrás en tu canal, que data de la patente en 1892 aproximadamente, que te vendieron, es falso. Quiero creer que caíste en una estafa y no que haces ese video con cierta sarna, digo con cierta sorna. Te voy a mostrar el verdadero que bueno, está un poco paliciado por lo que ha trabajado, pero bueno, el verdadero es este. Espero que entiendas, que notes las diferencias, para poder anexar torque, quilaje. Bueno, esta es la marca. El que te vendieron con T, te tenés que dar cuenta que es truchi, no es esto. Esto es otra cosa. Te tenés que dar cuenta porque es de industria argentina. Bueno, podés pensar que está hueco, no. Esto nos permite, tengo las manos con un poco de aceite, guardar en su interior puntas de uso muy frecuente. Por ejemplo, un plano de 12. ¿Quién no necesita un plano de 12 cotidianamente? Entonces le anexás torque a lo que estés haciendo con esto. Espero que sepas reconocer una unidad verdadera de una unidad falsa como la que vos tenés. Esto es un PH1. A veces los tornillos PH1 se agarran demasiado y hay que meterle esta palanca para que afloje el PH1. Bueno, nada, quería aclarar eso. Dado que bueno, estuve viendo los videos de mi amigo, mi respetado Gregorio Casa, y sé que cayó en una estafa. Incluso el tuyo no tiene omnidirección, este sí, este es el verdadero, con una tuerca que acá lo asegurás. Yo le tuve que poner un poquito de cinta aisladora porque lo he paliciado tanto que se salía esta tapa. Pero bueno, viene con sus puntas. Como dije, en la anatomía del destornillador podemos guardarlas. No es necesario que andar con cajas y eso, porque en su anatomía podemos guardar las puntas de uso frecuente que tengamos. PH1, PH2, PH3, plano 5, plano 6, plano 12. Cosas que uno utiliza a diario. Bueno, si no necesitas anexar torque, lo guardas y ya está. Queda como un destornillador común y corriente, trique. Esto es un invento que está dando vueltas desde 1892. Después si se repatentó o no, no sé. Quizás ahí es donde caíste, amigo. Pero bueno, nada. Cualquier cosa que necesites, quieras hacer toma de contacto o algo para tu canal, lo dejo a tu disposición para que conozcas una herramienta superior de industria nacional. Nos vemos.